Segundo disertante internacional, el doctor Francisco y profesor Francisco Javier Álvarez García, de España, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid. Tiene una vastísima carrera docente y una gran cantidad de artículos y libros publicados, y es experto de la comisión, es difícil esto, de la conferencia de ministros de justicia iberoamericanos, que elaboró la recomendación justamente de esa comisión para la romanización de las normas mínimas y comunes para la tipificación del delito de trata de seres humanos, que es el tema que va a abordar el doctor. Y es también colaborador del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial de España. Cuando el doctor termine, quienes quieran hacer preguntas, como estamos con escaso lugar para que puedan estar sentados los tres, vamos pasando el micrófono y cada uno de ellos las va a ir respondiendo. Muchas gracias a los organizadores, a las autoridades, y les aseguro que me han hecho un verdadero honor con invitarme a este evento. Pero a mí me han encargado que les transmita cuáles son las ideas que están bajo la recomendación de la CONJID, de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia. Verán, esa recomendación nació a impulsos de Argentina, de la Cancillería Argentina, que tenía un gran empeño en que emitiéramos un instrumento internacional para de alguna forma presionar a los países, a todos los países iberoamericanos, miembros de CONJID, para que modificaran sus legislaciones. Es una iniciativa que acogió muy pronto España. Y así se llegó al papel. Es muy importante que fueran estos dos países, fundamentalmente, insisto, el impulso partido de Argentina, los que tiraran de ese carro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque son países receptores de trata. Especialmente España es un país receptor de trata. Llegan miles de mujeres, fundamentalmente, todos los años, de determinados países de Latinoamérica, para meterse en las camas, fundamentalmente, de estos explotadores sexuales. Llámenlos ustedes clientes, empresarios, métanles a todos, creo que es justo, en una bolsa. Y esto nos permitió poner la principal piedra sobre la que edificar esa recomendación. Y esa piedra angular fue la de la corresponsabilidad. La de la corresponsabilidad de los países que se benefician con esa delincuencia transnacional, con esos grupos organizados criminales que son los que llevan adelante esta actividad, porque no hay que dejar esto de la mano. Estamos ante delincuencia internacional y hay que salirle al paso con instrumentos internacionales. El primero de ellos es estableciendo la corresponsabilidad de quienes se benefician de esa actividad criminal. Es decir, es algo igual que lo que está pasando con el tráfico de drogas. Hace escasas fechas, hace apenas un mes y pico, comentaba antes con una compañera, en Guatemala se reúne una conferencia de seguridad para Centroamérica ante el desastre que está siendo la lucha contra la droga, la pérdida de la guerra contra la droga. Y el tema que estaba en el fondo era uno muy sencillo. Decían los centroamericanos, dicen, miren ustedes, los colombianos producen la droga, ahora más Perú. Los colombianos o Perú producen la droga. Por Centroamérica pasa esta. La esnifan los Estados Unidos y los europeos y nosotros ponemos los muertos. Entonces, díganme ustedes. Aquí ustedes también son responsables como Estados. Es decir, ustedes que consumen son responsables como Estado y entran en responsabilidad internacional como Estados para luchar contra esta lacra. Entonces lo que les pedimos es que se involucren en las políticas contra el narcotráfico que llevamos en nuestros propios estados. Vamos, dicho de otra forma, que de entrada pongan aquí su plata, la inviertan en estos países, empiecen a crear mecanismos, etcétera, para que aquí mismo ese problema se empiece a solucionar. Pues bien, desde ese punto de vista, esa idea de la corresponsabilidad, encontramos que era adecuado establecerlo como una de las piedras angulares precisamente de esta recomendación. Los países europeos y aquellos otros países latinoamericanos, Estados Unidos, etcétera, que son receptores beneficiarios de la trata fundamentalmente de carácter sexual, estos países tienen que implicarse en la lucha dentro de los países pobres,
generalmente, que son los que, no solo, no siempre, pero que son los que proporcionan la gran masa que va dirigida hacia la trata. Primer principio. Segundo principio. Miren, al finalizar la Primera Guerra Mundial, quizás uno de los mejores publicistas franceses, Léon Duguy, dice lo siguiente, dice, miren, en la Primera Guerra Mundial lo que se han enfrentado son dos concepciones distintas de los derechos humanos. La concepción del viejo derecho público alemán de finales del siglo XIX, sostenida por Jelinek, según el cual el derecho internacional es un problema de autolimitación del Estado. El derecho internacional y, por supuesto, los derechos de los individuos existen tanto en cuanto quiera cada uno de los estados que existan. No tienen una existencia per se. Frente a eso, la escuela francesa de los derechos humanos dice, no, los individuos tienen sus derechos humanos con independencia de lo que diga cada uno de los estados. Esas dos concepciones se enfrentan y sobre millones de cadáveres, en el Somme, en Verdun, etc., sobre millones de cadáveres, vence la concepción francesa de los derechos fundamentales. Bueno, es una concepción que tuvo poco tiempo para expresarse, poco más de la Convención del 26 sobre esclavitud, e inmediatamente después se entra en la Segunda Guerra Mundial. El optimismo de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y a la vista de Auschwitz, Treblinka, etc., pues lleva a los estados a dictar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues bien, en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ustedes conocen mejor que yo, en esta Declaración Universal, o de esta Declaración Universal, extraemos fundamentalmente un principio que ponemos en la base filosófica de nuestra recomendación, que es, mire usted, todos los estados son responsables de todos los individuos, no solo de sus nacionales, sino de todos sus individuos, exactamente de todos sus individuos. Y como son responsables de todos los individuos, ustedes en cada uno de los estados nacionales tienen también obligaciones concretas en relación a las víctimas de la trata, con independencia de dónde sean estas víctimas, con independencia de su nacionalidad. Pues bien, de aquí estamos intentando extraer una de las consecuencias en las que vamos avanzando en esa recomendación. ¿Y cuáles? Verán, en mi experiencia en América Latina, en mi experiencia en esta organización iberoamericana, estoy chocándome continuamente con una idea que cada vez me crea más alergia, que es la idea de que cada país, incluso cuando se enfrenta al crimen organizado, lo que hace es envolverse en la bandera nacional. O mejor dicho, lo que hace es envolver en la bandera nacional a los delincuentes, no a las víctimas. Y continuamente nos saca un papel que dice, el principio de soberanía me impide, por ejemplo, extraditarle a usted un criminal. Sí, ¿pero por qué me lo impide? O sea, ¿qué manía tiene usted con envolver en la bandera nacional, revestirla de ideas de soberanía que están pasadas ya? ¿Qué manía tiene usted en hacer eso y de tal forma me impide a mí la persecución de los criminales? Cuando lo que usted debiera hacer es envolver en la bandera nacional. Si tiene que envolver a alguien en la bandera nacional, envuelve a la víctima, pero no al delincuente. Es decir, es que, incluso planteándolo desde mi propio país, ¿acaso en términos ontológicos, si se pudieran utilizar semejantes remisiones en materia de nacionalidad, es español aquel que ha secuestrado a una niña, y como ha ocurrido hace poco aquí, antes de ayer, ocurre, o puede ocurrir en cualquier país, pues la tortura, la golpea y tal, la degüella? ¿Qué interés puede tener España en poner su soberanía en esas manos? Yo creo que ninguno, exactamente ninguno. Pues bien, una línea de trabajo que se proyecta a partir de esta recomendación está precisamente dirigido a esto. Hace unas cuantas semanas en Colombia, en Cartagena, a través de Iberred, de una de las organizaciones conexas con CONGIP, lo que nos hemos planteado como objetivo es, al menos en relación a la trata, echar para abajo esas limitaciones de persecución a los propios nacionales. Y además es que tenemos referentes claros. Y perdonen ustedes que invoque a la Unión Europea. ¿Saben ustedes el tiempo que se tarda de media en la Unión Europea de poner a un delincuente, sea nacional o no nacional, en las manos de las autoridades judiciales de los otros estados?
baja de 40 días. Comparen esto ustedes con el tiempo que se tarda en entregar a una persona de la cual se pide la extradición en su propio país. Por supuesto que algunos de estos países tenían incluso en su legislación, entre otros España, la prohibición de extradición del nacional. Pero bueno, las normas están para que avancen en relación con los bienes jurídicos que tenemos que proteger. Las normas tienen que estar al servicio precisamente de los ciudadanos y no exactamente el contrario. Pues bien, una segunda gran piedra en la que queremos avanzar es precisamente en esta. Miren ustedes, al menos en este sentido, y es la única forma de combatir a esta modalidad del crimen organizado, hay que ir, al menos en el ámbito de la trata, a la constitución de un espacio judicial penal común, en el cual, que es lo que se ha hecho con la normativa de la Unión Europea sobre detención y entrega, en la cual, sin limitaciones por la nacionalidad del sujeto, sin intervención de autoridades políticas, sino únicamente en comunicación entre los jueces, se tiene que proceder a la detención y a la entrega de los delincuentes. Este camino ha empezado a avanzar, nadie se crea que es algo imposible, ni mucho menos que lograr. Poco a poco la presión irá convenciendo a los países y esperamos que algunos países potentes, desde muchos puntos de vista, y especialmente desde el punto de vista cultural y del sentimiento jurídico, como es el caso de Argentina, puedan dar pasos en este sentido.